¿Sabías que algunas de las criaturas más impresionantes que han existido en nuestro planeta parecen sacadas directamente de una película de ciencia ficción? Imagínate caminando por un bosque prehistórico y, de repente, te encuentras con una enorme criatura de más de 10 metros de largo, equipada con unas garras tan largas y afiladas que podrían atravesar un tronco de árbol como si fuera mantequilla. Eso es exactamente lo que habría ocurrido si te hubieras topado con un Therizinosaurus, uno de los dinosaurios más extraños y enigmáticos que han existido. El Therizinosaurus vivió hace aproximadamente 70 millones de años, durante el período Cretácico tardío, en lo que hoy es Mongolia. A primera vista, uno podría pensar que era un depredador feroz debido a sus gigantescas garras, que podían medir hasta 1 metro de largo. Pero lo más sorprendente es que el Therizinosaurus era herbívoro. Sí, esas enormes garras no las usaba para cazar, sino para arrancar ramas y hojas de los árboles o para defenderse de los verdaderos depredadores de la época, como el temible Tarbosaurus. El descubrimiento del Therizinosaurus ha sido todo un misterio para los paleontólogos. Los primeros fósiles fueron hallados en 1948, pero al principio se pensó que esas garras pertenecían a una tortuga gigante. No fue hasta décadas después que se dieron cuenta de que estaban tratando con un dinosaurio completamente nuevo y desconocido. Y aunque se ha logrado reconstruir parte de su esqueleto, muchas incógnitas todavía rodean a esta criatura. Su cuello largo, parecido al de un avestruz, y su pequeño cráneo le daban un aspecto extraño y desproporcionado. Pero lo más impresionante eran sus patas traseras robustas y esas garras curvas que parecen diseñadas para aterrorizar a cualquier criatura que se le acercara demasiado. Lo curioso es que, a pesar de su tamaño y apariencia intimidante, el Therizinosaurus probablemente era un dinosaurio lento y torpe, confiando más en su tamaño y en sus garras para intimidar que en su velocidad para escapar. Ahora bien, el Therizinosaurus no fue la única criatura extraña que habitó nuestro planeta. Mucho antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra, existieron monstruos marinos que desafían toda lógica. Uno de ellos fue el Anomalocaris, una criatura marina del período cámbrico que parecía sacada de una pesadilla. El Anomalocaris vivió hace aproximadamente 500 millones de años, en el período cámbrico, cuando la vida en la Tierra apenas empezaba a diversificarse en formas complejas. El océano de esa época era un lugar muy diferente al que conocemos hoy, poblado por criaturas extrañas y primitivas que no se parecían a nada que exista actualmente. Pero incluso en ese mundo alienígena, el Anomalocaris destacaba por su apariencia y comportamiento. Con una longitud de hasta 1 metro, fue uno de los primeros superdepredadores conocidos. Su cuerpo alargado y segmentado estaba diseñado para la velocidad y la agilidad. Lo que realmente lo hacía aterrador eran sus extremidades frontales, 2 apéndices articulados y cubiertos de espinas. Imagínate a esta criatura nadando rápidamente por el océano prehistórico, detectando a una presa con sus enormes ojos compuestos, que tenían más de 16,000 lentes individuales. El Anomalocaris tenía una visión extraordinaria, muy superior a la de casi cualquier criatura de su época. Una vez que localizaba a su víctima, se lanzaba rápidamente y la atrapaba. Su boca también era algo fuera de lo común. En lugar de tener mandíbulas tradicionales, el Anomalocaris tenía una estructura circular formada por placas endurecidas que funcionaban como una trituradora. Estas placas se cerraban en un movimiento giratorio, permitiéndole perforar y desmenuzar los exoesqueletos de sus presas, que a menudo eran trilobites, una de las formas de vida más comunes en esa época. Durante mucho tiempo, los fósiles de Anomalocaris fueron un rompecabezas para los paleontólogos. Sus apéndices frontales y su boca fueron descubiertos por separado. Se pensaba que pertenecían a criaturas distintas. No fue hasta que se encontró un fósil completo que los científicos se dieron cuenta de que estas partes formaban parte de una sola criatura. Sin embargo, a pesar de su éxito evolutivo, el Anomalocaris y muchas otras criaturas del Cámbrico desaparecieron misteriosamente en una extinción masiva que aún intriga a los científicos.
Si el Anomalocaris fue una maravilla de la evolución temprana y el Therizinosaurus una rareza entre los dinosaurios, la próxima criatura conecta nuestro pasado prehistórico con la historia de la humanidad. Después de la extinción de los dinosaurios, la Tierra fue tomada por una nueva clase de gigantes, los mamíferos. Y entre ellos, uno de los más impresionantes fue el mastodonte. El mastodonte fue uno de los gigantes que dominaron la Tierra después de la extinción de los dinosaurios. Aunque muchas personas los confunden con los mamuts, los mastodontes en realidad pertenecían a una rama evolutiva distinta. Aparecieron hace aproximadamente 27 millones de años y sobrevivieron hasta hace unos 10,000 años, cuando finalmente se extinguieron debido a una combinación de cambios climáticos y la caza por parte de los primeros humanos. A primera vista, el mastodonte se parecía mucho a un elefante moderno, tenía un cuerpo masivo, cubierto de pelo grueso para protegerse del frío, y dos enormes colmillos que podían llegar a medir más de 4 metros de largo. Sin embargo, las diferencias con los elefantes eran notables. Los mastodontes tenían un cráneo más alargado y plano, y sus colmillos estaban más curvados, lo que les permitía arrancar ramas y raíces con mayor facilidad. Su nombre, mastodonte, proviene del griego y significa diente con forma de pecho, una referencia a la forma distintiva de sus molares. A diferencia de los mamuts, que tenían molares diseñados para triturar pasto, los mastodontes tenían dientes cónicos. Esta diferencia en la dentadura sugiere que los mastodontes se especializaban en una dieta basada en vegetación de bosque, mientras que los mamuts preferían las praderas abiertas. Los mastodontes vivían en manadas, lo que les ofrecía protección contra depredadores y facilitaba la búsqueda de alimento. Las hembras y las crías formaban grupos dirigidos por una matriarca, similar a lo que ocurre con los elefantes modernos. Los machos, en cambio, tendían a llevar una vida más solitaria, uniéndose a las manadas solo durante la temporada de apareamiento. Una de las pruebas más fascinantes sobre la vida de los mastodontes proviene de restos fósiles encontrados en América del Norte. En algunos casos, se han descubierto colmillos con marcas de cortes y fracturas. Esto indica que los primeros humanos no solo cazaban mastodontes, sino que también usaban herramientas para desmantelar sus cuerpos y aprovechar cada parte posible. La carne, la piel, los huesos e incluso los colmillos eran valiosos. Pero la caza no fue el único factor que contribuyó a la desaparición de los mastodontes. Hace unos 12,000 años, el clima de la Tierra experimentó un cambio drástico conocido como el Younger Dryas. Las temperaturas cayeron abruptamente, transformando los bosques en tundras y reduciendo drásticamente la disponibilidad de alimentos para estas enormes criaturas. Incapaces de adaptarse rápidamente al nuevo entorno y bajo la presión constante de la caza humana, los mastodontes finalmente desaparecieron de la faz de la Tierra. Lo interesante es que los mastodontes no están tan alejados de nuestra historia como podría parecer. Los últimos mastodontes coexistieron con las primeras civilizaciones humanas. Es fascinante imaginar a nuestros ancestros cruzándose con estos gigantes en los bosques, enfrentándose a ellos en cacerías peligrosas o recolectando sus colmillos para fabricar herramientas y adornos. La historia de los mastodontes es, en cierto sentido, parte de la historia de la humanidad. Si estás disfrutando del video, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, dando sugerencias, o qué tema te gustaría que abordáramos. Eso nos ayuda bastante, y es gratis. Además, recuerda que este es tu canal, Curiosidades de la Naturaleza y del Universo. Los mastodontes dejaron una huella profunda en la cultura y la mitología de las primeras civilizaciones humanas. En América del Norte, las tribus indígenas encontraron restos de mastodontes y los interpretaron como evidencia de criaturas míticas que habitaron la Tierra antes de la llegada de los humanos. Algunos investigadores creen que las leyendas de monstruos de colmillos gigantes en la mitología de las tribus nativas podrían estar inspiradas en encuentros con los últimos mastodontes o en el descubrimiento de sus restos fósiles. El descubrimiento científico de los mastodontes fue clave para entender la evolución de los elefantes y otros proboscídeos. En 1801, Charles Wilson Peale dirigió la primera excavación completa de un mastodonte en Estados Unidos, en el valle del río Hudson.
La reconstrucción del esqueleto causó un enorme impacto en la comunidad científica de la época y llevó a un debate sobre la posibilidad de que algunas de estas criaturas prehistóricas aún pudieran estar vivas en rincones desconocidos del mundo. El mastodonte no fue el único gigante en la historia de la evolución de los mamíferos. Su linaje se remonta a un ancestro común con los elefantes actuales, que evolucionaron en África hace más de 60 millones de años. Mientras los mastodontes emigraron hacia América y se adaptaron a los bosques fríos y húmedos, sus primos, los elefantes, prosperaron en las sabanas y bosques de África y Asia. A diferencia de los elefantes modernos, que tienen una estructura social compleja, los mastodontes probablemente tenían un comportamiento más simple y orientado hacia la supervivencia inmediata. El hecho de que vivieran en manadas sugiere que poseían algún nivel de inteligencia social y capacidad de cooperación. Las madres mastodontes cuidaban de sus crías durante varios años. A pesar de su tamaño y fuerza, los mastodontes no pudieron resistir las presiones de la caza y el cambio climático. Las temperaturas globales bajaban y las praderas boscosas desaparecían. Los mastodontes se encontraron con menos fuentes de alimento y un entorno hostil. Los grupos humanos primitivos se convirtieron en cazadores organizados, desarrollando herramientas y estrategias sofisticadas. Las últimas poblaciones de mastodontes probablemente sobrevivieron en áreas aisladas de América del Norte, pero hacia el final del Pleistoceno, desaparecieron por completo. A pesar de su extinción, los mastodontes dejaron rastros de su existencia en el ADN de los elefantes modernos. Los estudios genéticos han demostrado que compartían un ancestro común. Los elefantes actuales son los últimos testigos vivientes de una historia evolutiva que comenzó hace millones de años. Observando a un elefante, vemos una reliquia viviente de la misma línea evolutiva. El mastodonte puede haber desaparecido, pero su legado vive en el comportamiento y la biología de sus parientes modernos. La historia de la vida en la Tierra está llena de criaturas extraordinarias. Desde el Anomalocaris en los océanos cámbricos hasta el Therizinosaurus con sus garras gigantes, y los mastodontes, la historia de la vida está llena de criaturas que desafían nuestra imaginación. Muchas preguntas sobre estas criaturas todavía están sin respuesta. ¿Qué otros secretos guarda la historia de la vida en nuestro planeta? Tal vez, futuras generaciones de científicos logren desenterrar más pistas. Lo más asombroso de estas criaturas extintas es que, a pesar de haber desaparecido hace millones de años, siguen moldeando nuestro entendimiento de la vida y la evolución en la Tierra. El Therizinosaurus, el Anomalocaris y el mastodonte representan tres momentos clave en la historia de la evolución: el surgimiento de los primeros superdepredadores, la diversificación de los dinosaurios y el dominio de los mamíferos. Cada uno de ellos dejó una marca profunda en el ecosistema de su época y ayudó a dar forma al mundo que conocemos hoy. El Anomalocaris fue un testimonio del poder de la innovación evolutiva en los primeros océanos. Sus complejos ojos compuestos, su estructura corporal segmentada y sus apéndices cazadores mostraron hasta dónde podía llegar la evolución en un ambiente marino competitivo. Sin embargo, el Anomalocaris también nos recuerda lo frágil que puede ser la vida. A pesar de sus adaptaciones avanzadas, fue víctima de las extinciones masivas que marcaron el final del período cámbrico. El Therizinosaurus, por otro lado, fue una anomalía evolutiva en el mundo de los dinosaurios. Sus enormes garras y su dieta herbívora lo convierten en un ejemplo perfecto de lo inesperada que puede ser la evolución. Los dinosaurios terópodos fueron en su mayoría carnívoros, pero el Therizinosaurus rompió esa norma y encontró una estrategia de supervivencia en la vegetación. Su existencia demuestra que la evolución no sigue un camino lineal ni predecible, sino que explora constantemente nuevas posibilidades. Y luego están los mastodontes, que representan la última conexión entre el mundo prehistórico y la historia humana. Los mastodontes coexistieron con los primeros humanos, y su extinción nos recuerda que incluso las criaturas más grandes y poderosas son vulnerables a los cambios en el clima y en el equilibrio ecológico. La combinación de caza y pérdida de hábitat fue una fórmula mortal para los mastodontes, que desaparecieron para siempre en el borde de la historia registrada. Pero lo más interesante de estas historias no es solo la extinción de estas criaturas, sino lo que nos enseñan sobre el papel de la vida en la Tierra.
La evolución es un proceso de prueba y error que ha estado ocurriendo durante más de 3,500 millones de años. La vida ha sido moldeada por extinciones masivas, cambios climáticos, impactos de asteroides y erupciones volcánicas. Pero a pesar de todo eso, la vida ha persistido y se ha adaptado, encontrando nuevas formas de florecer incluso después de las peores catástrofes. Hoy en día, los elefantes modernos nos ofrecen un vistazo directo a la historia evolutiva que comenzó con criaturas como el mastodonte. Y en los océanos, las criaturas que descienden de los artrópodos del Cámbrico todavía portan la herencia genética de animales como el Anomalocaris. Incluso los dinosaurios, que parecían haber desaparecido por completo, dejaron su legado en las aves, que siguen volando sobre nosotros como una recordatoria viviente de la era mesozoica. Así que la próxima vez que veas un elefante en un documental, o observes el comportamiento de un ave en el cielo, recuerda que estás viendo el resultado de millones de años de evolución, supervivencia y adaptación. El mundo que conocemos hoy está construido sobre las cenizas de eras pasadas, y las criaturas extintas como el Therizinosaurus, el Anomalocaris y el mastodonte son parte fundamental de esa historia. La evolución es un proceso continuo. Si estas criaturas tan extraordinarias pudieron surgir, adaptarse, y eventualmente, desaparecer, ¿qué formas de vida increíbles podrían estar esperando en el futuro? La historia de la vida en la Tierra aún no ha terminado. Y quizás, en algún rincón remoto del planeta o en las profundidades del océano, las próximas maravillas evolutivas ya están tomando forma, listas para escribir el próximo capítulo en la historia de la vida. El legado del Anomalocaris, el Therizinosaurus y el mastodonte sigue vivo, no solo en el registro fósil, sino también en nuestro entendimiento de cómo funciona la vida y cómo la evolución sigue reinventándose a sí misma. La historia de la vida es compleja, impredecible, y sobre todo, increíblemente fascinante. Tal vez nunca sepamos todos los secretos que la naturaleza guarda, pero cada fósil descubierto, cada nueva especie identificada, nos acerca un poco más a comprender el increíble viaje de la vida en la Tierra. No te olvides de darle suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir, comentar dando sugerencias o qué tema te gustaría que abordáramos. Este es tu canal, Curiosidades de la Naturaleza y del Universo. Nos vemos en el próximo video.